Damos gracias a Dios. Dios bendiga a aquellos hermanos que no he saludado. Que Dios les esté bendiciendo en esta mañana. Y hay verdades que muchas veces no la entendemos o no la comprendemos. ¿Cuánto hace que está Rusia y Ucrania en guerra? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Se acuerdan? 2022. ¿Qué? Del 2022. El 22 empezó, bueno, Israel, Irán, de toda la vida. Así está Peniel hoy. Tenemos una guerra espiritual y muchos todavía no entienden esto. Peniel está en una guerra espiritual. Así como Rusia, así como Irán. Estamos en guerra. Porque vienen momentos preciosos de cambios estructurales en todo. Aún en el nuevo edificio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hay hermanos que ya están trabajando, ideando, mirando ese nuevo edificio, esa nueva iglesia o templo para que se reúna la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en Peniel. Hizo cambios estructurales en todo. Así que estoy orando por esto, pero ponga su fe en marcha, ¿sí? Vamos a orar antes de pasar a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, te glorifica en esta mañana. Te brindo gloria, honra, alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Y en tu nombre, Jesús, tomo toda autoridad, ato todo espíritu, bloqueo mental, de duda y de incredulidad, y lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distraimiento queda atado ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a recibir tu palabra. Danos entendimiento, conocimiento, revelación. Te lo pido, Espíritu Santo, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago 1, verso 19. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Amén. Hasta ahí la palabra. Vamos a ir desarrollando esto. Por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para ir, tardo para airarse, para enojarse. Esta palabra la llamé conocimiento versus transformación. En la vida cristiana existe una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y ser transformado por la palabra de Dios. Por eso dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Se nos exhorta en este versículo a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Conozco hermanas preciosas, hermanos preciosos que conocen a profundidad la palabra, que uno, cuando hablamos de las cosas de Dios, me dicen capítulo y versículo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo ni me acuerdo a veces si no es por el Espíritu, no me acuerdo con mi memoria. Digo, qué bueno. Y hay hermanos preciosos que saben de la palabra, pero su corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Y a este versículo habla de esto, de que no es solamente el poder
creer en la palabra, tener información de la palabra. La diferencia está en una fe intelectual a una fe viva, a una fe activa. Muchos tienen esa fe intelectual, pero por ejemplo dejan de congregar y saben la palabra, y saben que la palabra dice que no tengamos por costumbre dejar de congregarnos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. En un lugar específico, no digo que sea acá, sea en el cuerpo donde el Espíritu Santo te lleve, y ahí tenés que estar. Pero muchos, conociendo la palabra intelectualmente, no congregan. Andan de lugar en lugar o de casa en casa, teniendo talentos y dones preciosos. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento de la palabra de Dios, pero su corazón no ha sido aún transformado. Por eso el verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué está hablando? Cuando nosotros nos miramos en un espejo, miramos nuestro rostro, pero aquel que ha sido transformado mira en ese espejo el rostro de Jesús. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Estoy barbudo, me tengo que afeitar. Pero nosotros como cristianos, viviendo la palabra de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios, tenemos que ver a Jesús reflejado en ese espejo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso tiene que ser una realidad para aquel que conoce la palabra y fue transformado. El que no fue transformado no comprende estas cosas. Mateo 7:26 dice: cualquiera, decía Jesús, en palabra de Jesús, en boca de Jesús, cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Eso le decía Jesús. Ahí está 7:26, Mateo 7:26. Jesús le decía a sus discípulos: el insensato es aquel que escucha la palabra y no la pone por obra. Aquel que no es obediente a su palabra. El escuchar la palabra sin aplicarle produce engaño espiritual en muchos de nosotros. Si yo sé mucho de la palabra, pero no la pongo por obra, no la aplico, me estoy engañando a sí mismo. Muchos conocen de la palabra y son inflados. Yo conozco más que vos. Pero no actúan, no sirve. Porque están enorgullecidos, porque tienen conocimiento, como tienen sabiduría. Y muchas veces los oímos orar y siempre la misma repetición. Porque no hay un fluir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por más que tengas conocimiento de la palabra intelectualmente y no la pones por obra, no sirve. Porque el Espíritu Santo es una persona viva que está en tu vida, está en tu ser. Somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Ahora el Espíritu Santo es como hacerte de cuenta, tenemos una laguna o un balde, lo llenamos con agua y lo dejamos. Va a llegar un momento que van a venir los bichos, van a poner su cría ahí y esa agua se va a podrir. El mar muerto, ¿por qué es mar muerto? Porque no recibe agua ni sale agua. Es un mar muerto. Así todo aquel cristiano puede tener mucho conocimiento, intelecto de la palabra, saberse la palabra del Génesis y del Apocalipsis, y si no la pone por obra, está muerto espiritualmente. ¿Me va entendiendo? Esa es la verdadera palabra, la verdad del Evangelio. Por eso Jesús dijo en Marcos 16: vayan y prediquen, y aquellos que en mí crean echarán fuera demonios, hablarán en nueva lengua, pondrán sus manos a los enfermos y sanarán. ¿Pero cuándo? Cuando lo ponemos por obra. Lo que dice la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos mandó a hacer? A predicar la palabra de Dios,
a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Y muchos no tienen esta convicción ahora. Señor, toca a los drogaditos que están en la esquina. Toca a aquellos que están internados, enfermos. Señor, toca a los que están en la cárcel. Toca a aquel que está tirado en la calle. Es una oración que no tiene fundamento. El fundamento bíblico es que nosotros, Señor Espíritu Santo, con tu convicción, voy a hablar de ese drogadito. Voy a hablar de aquel que está mendigando en la calle. Que hay un Jesús que le ama y lo puede restaurar y lo puede cambiar. Voy a ir al hospital. ¿Me permití orar por vos? Pero primero quiero presentarte a Jesús como Señor y Salvador. Y después oramos por esa persona. Hay muchos que tienen el fundamento cambiado de lo que es Jesús. Sí tenemos que orar por los demás, pero primero tenemos que ir y evangelizar, hablar de que Jesús le ama y que puede transformar vidas, cambiar las vidas. El mundo se está metiendo dentro de la iglesia y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y nos está ganando muchas batallas. ¿Por qué? Si conocemos la palabra, si sabemos de la palabra, memorizamos la palabra, pero no la estás poniendo por obra. Cuando no sos obediente a la palabra de Dios, empiezas a dar vuelta como lo hizo el pueblo de Israel. Estaba cerquita de esa tierra prometida y por no ser obediente, estuvo 40 años dando vuelta. Por obediencia. Que no nos pase esto. Necesariamente nosotros tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo, esta persona que Él nos ayuda a ser transformados. Pero tenemos que dejar que Él nos transforme realmente en nuestro corazón. Una persona puede saber mucho de Dios, pero no vivir conforme a la palabra de Dios. Y es lamentable, porque muchos de estos son hijos de Dios, son hermanos en Cristo, pero no viven la voluntad de Dios. Entonces cada día, yo tengo un ejercicio todos los días cuando me acuesto, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que no hice hoy que tenía que haber hecho? Y esa meditación tenemos que hacerla todos nosotros. ¿Estoy viviendo tu palabra, lo que aprendí? Muchos me dicen, me gustaría que Dios me hable, que Jesús, escuchar la voz de Jesús. Lee la Biblia. Es el verbo escrito. ¿Cuál uno une en el principio del verbo? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí mismo Juan 14 dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y caminó sobre la tierra, hablando de Jesús. El verbo escrito hoy es la palabra de Dios. ¿Querés que Jesús te hable? Estudia la Biblia, lee la Biblia, pero no queda solamente ahí, en nuestra mente. Tiene que ir más allá para poder nosotros crecer y ser obedientes espiritualmente a la voz del Espíritu Santo. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios. La de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Feliz con la bendición que Dios te va a dar. Eso es bienaventurado. Que todo lo que hagas conforme a la palabra de Dios va a ser bendecido por Dios. Pero ¿qué dice? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Todos tenemos algo para hacer para Dios. Ponerlo por obra a Él, su palabra. Y no necesitamos estar arriba de una plataforma o hacernos ver. Cuando vos a tu vecino, a tu amigo, compañero de escuela, de trabajo, del negocio, le decís, porque todos tienen problemas, todos tenemos problemas. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con alguien, enseguida, uy, vos sabes esto, el aumento, y el alquiler, y que no me alcance, que la carne, que... Decirle, ¿sabes una cosa? Jesús te ama. Jesús te ama y te puede cambiar, transformar. Vos ya estás predicando el mensaje de Cristo. Diciéndole tan solamente, Jesús te ama y te puede cambiar. Estás predicando de Jesús.
No necesitas hablar mucho, porque cuando vos soltás en fe esa palabra y la ponés por obra, el Espíritu Santo obra y hace una transformación en esa vida. Por eso dice, una transformación que viene de la obediencia. Por eso dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, serás bienaventurado, 3 veces feliz. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, lo decía Jesús, por su boca. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él por medio del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Amamos a Jesús. Guardamos su mandamiento, ponemos su palabra por obra. Si hacemos eso, dice acá Juan 14:21, que si guardamos su palabra, Él nos amará, su papá nos amará y se manifestará en nosotros. La palabra de Dios produce una transformación, por eso dice que tenemos que no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra nos transforma. Sí o sí te tiene que transformar. Porque si no tenés una fe intelectual que no sirve. Muchos dicen, yo soy cristiano y se vanaglorian de uno mismo. Y jamás le predicaron a ninguno. Jamás le hablaron a ninguno. Imagínate a Jesús, le habló a 12 nada más. Hoy todo el mundo es evangelizado. Por 12 hombres. Ahora, ¿qué pasaba si esos 12 hombres se callaban? Decían, bueno, sí, yo estuve con Jesús, vi los milagros, comí con Jesús, caminé con Jesús, y no hubiesen hablado a nadie. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Perdidos en el mundo, muertos con Satanás? Pero esos hombres tomaron la convicción, fueron cambiados, fueron transformados. Yo me admiro cuando leo ahí Hechos capítulo 9. En ese momento Saulo perseguía a la iglesia, mataba, hacía cualquier cosa. Hasta que Jesús se le aparece ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién sos vos? Yo soy Jesús. ¡Wow! Le tiembla el cuerpo. Yo soy Jesús y le apareció. Quedó 3 días ciego, sin comer, sin beber, clamando, ¿qué pasó? Hasta que se revela la persona del Espíritu Santo. Y fue transformado, fue cambiado. Dejó de ser la persona. Y muchos decían, no, este Saulo viene a matarnos. Y ese Saulo se convirtió en Pablo, apóstol de Jesucristo. Y muchos no lo querían. No, si vos no estuviste con Jesús. Vos no lo conociste, vos no comiste, no caminaste con Jesús. Pero Jesús se me manifestó en mi ser, en mi alma, y lo hace con nosotros cada día. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra. La evidencia de que somos cristianos es una vida transformada. Si no hemos sido transformados, hay algo que está fallando. Hay algo que tenemos que buscar. Hay algo que nos está faltando. Porque necesitamos andar conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 es muy conocido, pero quiero leértelo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor sobre todas las cosas, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Este es el fruto de ser una persona transformada, cambiada por la palabra de Dios. Cuando no vemos estos frutos en una persona, es porque realmente no fue transformado, cambiado por la palabra. Capaz que conoce la palabra y sabe versículos, y sabe capítulos, y sabe historias de la Biblia. Pero mientras está acá, pero cuando va a su casa, se encierra en su casa, empieza a insultar, empieza a maldecir, empieza a decir cosas.
transformación? ¿No hay transformación por la palabra? La palabra sí o sí nos transforma, te cambia, deja los vicios, deja el mal carácter, deja el rencor, deja el odio, la amargura, la tristeza y te lleva a pedir perdón. Solamente la persona del Espíritu Santo, cuando hay una transformación, te hace ver y entender y comprender la verdadera palabra para ponerla por obra. Porque si no, tenemos un evangelio licuado, light, que no sirve. La vida de todo cristiano tiene que ser cambiada y transformada para que podamos ver. ¿Cómo conocemos si realmente una persona que se arrima a mí dentro de la iglesia es un cristiano verdadero o una cristiana, un joven, un niño? Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo conocemos un cristiano? ¿Querés verlo? Bueno, tratá de escucharlo en la intimidad, dentro de las cuatro paredes de su casa. Cuando empieza a hablar con un doble sentido, tiene mala palabra, tiene malos pensamientos, bueno, hay algo que no ha sido transformado. Por más que venga y alabe y glorifique y sepa versículos y sepa la Biblia, si no hay una transformación es que tiene una fe intelectual, pero su corazón no fue transformado. Por eso dice Mateo 7:16, por los frutos los conoceremos. Es un fruto que tiene que transformar nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Que alguien nos vea y diga, wow, ¿qué pasó con vos? Vos sos otro, no sos lo mismo. ¿Nunca te dijeron eso? Sí. ¿Por qué? Porque esa transformación la hace el Espíritu Santo. Wow, yo conocí a otra persona, pero no sos ahora, no. Y ahí podemos testificar, no, porque antes yo no conocía a Cristo, ahora lo conozco. Jesús me cambió, me transformó por su palabra, por su Espíritu, que vive en mí. Se tiene que reflejar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Hay muchos matrimonios que por ahí vienen, aquí alaban, glorifican a Dios y en la casa vuelan los platos voladores. Y es una realidad. Y después vienen, pero nunca los veo orando, nunca los veo clamando. Si vienen acá, alaban, conocen la Biblia, saben versículos, pero en la intimidad tratan mal a su mujer, a su esposa, a los chicos, al perro, al gato, a la familia. ¿Dónde está la transformación? ¿No han creído la palabra? Y yo creo que esas personas, por más que vengan, son los que no oran, son los que no leen la palabra de Dios, los que no dejan que el Espíritu Santo le hable. Yo no hay un día que no pueda leer y a veces me tengo que parar porque si no estuviera todo el día leyendo la Biblia. Y no es porque sea ahora, porque esté a cargo dirigiendo este lugar. Porque cuando trabajaba en la empresa me levantaba a las 4 de la mañana, llegaba a mi casa a las 7, 8 de la noche, me pegaba un baño, comía algo y me empezaba a darle tiempo al Señor. Y así era. ¿Y sabes por qué me levantaba a las 4 de la mañana? Porque hasta las 5 estaba estudiando la palabra de Dios, haciendo mi meditación, hacía mi devocional. Porque me salía 5:15, 5:20 de mi casa. Porque tenía que entrar a las 7. Así que miren lo que hacía. Pero yo tenía que dedicar ese tiempo al Señor. Todos tenemos que dedicar ese tiempo, aunque sea, no te digo una hora, pero media hora. Dedicarle al Espíritu Santo a leer su palabra es la evidencia que nosotros tenemos como cristianos para que nuestra vida pueda cambiar y ser transformada. Dios no busca hombres y mujeres que sepan de la palabra. Dios busca hombres y mujeres jóvenes que sean transformados por la palabra, para que puedan ser útiles en la mano de Dios. Una vida que no ha sido transformada no puede ser útil en la mano de Dios. Dios no lo puede utilizar. El Espíritu Santo no puede usar esa persona porque no tiene la convicción. Creen en la palabra pero no la ponen por obra. Solamente tienen información en su mente. Por eso Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
¿Qué quiere decir? Todos los días, cuando abrimos los ojos, nuestra mente tiene que ser transformada. Hay gente que vive en pobreza, en miseria, en faltante, en escasez, en enfermedad. Porque tienen una mente de pobreza, de miseria, de enfermedad. Pero cuando yo abro los ojos de la mañana, tengo una deuda. Señor, hoy soy más que vencedor en Cristo Jesús. Voy a pagar, no sé cómo, pero lo voy a pagar en tu nombre, Jesús. Amén. Y ahí empiezo mi vida y mi día de vida. Porque es un día más que el Señor nos regala. Y empiezo a vivir por fe, porque ahí es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero tengo que pagar la luz, el gas, no tengo un peso. Pero por fe, como hijo de Dios, sé que lo voy a pagar. Y eso se realiza. Eso pasa. Pero si abro los ojos, no cambio mi mente. Uy, no tengo un peso. Estoy en miseria, estoy en derrota, estoy en escasez. Si somos hijos del Rey, Señor de señores y Rey de reyes, empecemos a vivir conforme a la palabra de Dios. Joel decía el pasaje de esa pobre viuda que era el único sustento de un monedita, y fue y lo puso. Acuérdense, la viuda estaba dispuesta a morir con su único hijo. Aparece el profeta que tiene un poquito de aceite. Bueno, trae vasija, no poca, le dice. No poca, 4 o 5, no, llena tu casa. Y empezó a llenar. ¡Wow! Pagó la deuda y le quedó, andar a saber por cuánto tiempo. Millones habrá sido de litros ahí. ¿Por qué no actuamos de la misma manera? Si somos hijos de Dios. Si hemos sido transformados realmente por la palabra de Dios. Por eso Romanos 2 dice, transformar cada día tu pensamiento. Según el Corintios 13:18, mirando solamente a Jesús, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Mirando a Jesús, escuchando a Jesús. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. No mirando una película de Jesús. Leyendo la palabra de Dios. Colosenses 1:10. Para que andemos como es digno del Señor Jesús, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene estudiando la palabra de Dios, pero ese conocimiento tenemos que ponerlo por obra. Recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. ¿Qué es dar de gracia? Cuando nosotros vamos y le hablamos a alguno, Jesús te ama y quiere perdonarte todos tus pecados y te quiere sanar y te quiere restaurar y hacer una nueva persona. Eso es gracia, porque Él nos dio de su gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecíamos. Nosotros teníamos que morir por nuestro pecado. Pero sin embargo Él tomó el pecado de todos nosotros y Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. El conocimiento debe llevar a cada hombre y mujer a una transformación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la leemos con el intelecto, con la sabiduría, pero no tiene que quedar ahí, tiene que bajar al corazón. Cuando baja al corazón esa palabra implantada por el Espíritu Santo produce manifestación, porque no se queda ahí, no puede quedar ahí, porque te inquieta y te molesta y tenés que ir y hablarle a alguno de Jesús. Eso hace la obra del Espíritu Santo. Cuando somos transformados, hay algunos que me dicen, yo no puedo dejar mi vicio, y entiendo la palabra y comprendo la palabra. Bueno, ahora empezar a ponerla por obra. Gálatas 5, por amor, por gracia somos transformados, porque Él ya lo hizo todo. Jesús pagó por todo y en todo en la cruz del Calvario. Tenemos que meditar su palabra y ser obedientes. El problema de la iglesia de Cristo es la obediencia. La iglesia de Cristo estamos como antiguamente el pueblo de Israel. No somos obedientes a su palabra. Y Dios nos manda obediencia. En la obediencia
está el orden, en la obediencia está la bendición, en la obediencia está la prosperidad, en la obediencia está la sanidad, en la obediencia está la unión de toda la familia. Hoy vemos que el mundo está haciendo estragos, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está viviendo conforme a la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Cuando la cumplimos y la ponemos en obediencia y cumplimos con su palabra. Ese es el único requisito, no hay otro. Iglesia, Jesús nos ama, murió por nosotros, nos dio su Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el último día. Reflexionemos cada día en la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo obre cada uno de nosotros, utilizándonos como Él quiere. La palabra dice, vamos a Corintios, Él nos dio dones y talentos a todos. A todos. Y yo muchas veces hablo con el dueño, no sé qué don tengo, no sé qué talento tengo. Empecé a orar, empecé a poner la palabra por obra y el Espíritu Santo se va a manifestar. Pero lo primero ahí es ir y llevar el mensaje de Jesucristo, hablarle a aquellos que no conocen que hay un Jesús que murió por nuestros pecados, pagó en esa cruz, subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, pero nos dejó a su Espíritu Santo, aquel que intercede por nosotros cada día, en cada dificultad, en cada problema. Pero comencemos a vivir por fe en el nombre de Jesús, creyendo a la palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, es hermosa de tu palabra. Es hermosa, Señor, cuando la ponemos por obra, por práctica, y se cumple, Señor. Porque las señales, dice, seguirán a aquellos que creen. Señor, y en tu nombre estamos creyendo en vos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a creer cada día más en tu palabra. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no ha sido transformado por tu palabra, hoy es el día, hoy es la mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que todavía tiene duda de Jesús, si hay alguien que no está viendo por las redes y necesita de Jesús, esta es tu mañana. Abrí tu corazón y recibí a Jesús como tu Señor y único Salvador. Pedirle perdón por todos tus pecados y abrirle tu corazón, y tu vida va a ser cambiada, transformada en el nombre de Jesús. Padre, a ti te brindamos la gloria, la honra y la alabanza. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada hermano y hermana en esta mañana, a cada familia, cada hogar representado, lo bendigo en esta mañana. Y aquellos que no han podido venir, Señor, que son mis hermanos y hermanas, jóvenes, niños, Padre, los bendigo en tu nombre, Señor. Tú sabes todas las cosas. Bendecimos a cada familia de este cuerpo llamado Peniel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí te brindamos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el único digno, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos la convicción cada día, no solamente a estudiar tu palabra, sino a ponerla por obra. Esa palabra que transforma, esa palabra que edifica, esa palabra que bendice, esa palabra que prospera, esa palabra que sana, para la gloria de tu nombre, Jesús. Tuya es toda la gloria, la honra, la alabanza, precioso y divino Espíritu Santo. Viví tu vida a través nuestra, viví tu vida y manifestar tu gloria, tu poder en cada uno de nosotros. Utilizar la vida de mis hermanas, de mis hermanos, de los jóvenes, Señor, para hablar de tu palabra, para decirle al mundo que hay un Cristo que murió por nuestros pecados, para salvar de nuestras vidas del infierno y llevarnos a una patria celestial. Señor, te adoramos en esta mañana. Bendecimos cada vida, cada familia, bendecimos cada matrimonio, Señor, cada hijo, hija, nieto, nieta, familia, Señor, que aún no te conocen, los presentamos delante de tu presencia. Ayudamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seamos dignos embajadores de llevar tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos hablar de Jesús a diestra y a siniestra, al norte y al sur, a donde vos nos lleves, Espíritu Santo, poder hablar tu palabra, no solamente ser creyentes
creyentes intelectuales, no solamente orar por lo que está en la esquina, sino ir y llevarle el mensaje de salvación a los que están en la esquina. Padre, te adoramos, Señor. Te glorificamos, te brindamos gloria, honra y alabanza. Mirá, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Mirá cada trabajo. Mirá, Señor, sus estudios. Mirá sus obligaciones. Te ruego que extiendas tu mano de amor, de gracia, de misericordia. Y en el nombre de Jesús reprendo toda pobreza, toda miseria, toda faltante, toda escasez de tu pueblo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde hay puertas cerradas, abrilas, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Espíritu Santo, glorificate en cada vida, en cada hogar. Te lo pido y te lo ruego y te doy gracias. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.